Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con Cristóbal Rodríguez. Cristóbal, en nombre de la Fundación, una vez más, gracias por haber aceptado la invitación a comparecer a tu conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Tú sabes que yo estoy siempre al tiro de una llamada cuando se trata de ti y de la fundación, así que siempre es un placer estar Bueno, tú aquí. eres uno de los abogados asociados, imagínate tú. Es un placer, de verdad, Sergio. Así es. Yo creo que es oportuno que pongamos sobre la mesa los retos institucionales que tenemos pendientes. Y yo quiero comenzar, no ya evaluando, que yo creo que ya eso se ha hecho de todas las formas, todo lo que tiene que ver con el régimen electoral. Hay pendiente una reforma a la ley electoral, hay pendiente, o se está pendiente y se está en esa discusión de la aprobación de una ley de partidos políticos. Eh, ¿Cuál es tu visión respecto a lo que debe de contener una ley electoral y a lo que deben de ser los puntos claves de una ley de partidos políticos? Mira, Sergio, si tú me lo permites, yo quisiera poner un piso Vamos a ver. antes de entrar a examinar las áreas específicas del aparato institucional y los desafíos que nos plantean. Yo pienso que nosotros el reto mayor que tenemos como país a nivel institucional consiste en dar cumplimiento a al gran hallazgo del estudio Atalí. Claro. El estudio Atalí, la gran conclusión que extrae y que plantea a la sociedad dominicana, y eso se mantiene todavía como un reto, es que nosotros tenemos que recuperar, o sea, trabajar arduamente para recuperar la confianza perdida en las instituciones públicas. Ese es el gran desafío. Y yo siento que luego del informe Atalí y toda la discusión que en el momento en que se publicó se produjo en el país, lo que hemos observado es un proceso de profundización de esa pérdida de confianza. Es decir, en vez de ponernos a empujar como sociedad, Hemos retrocedido. lo que se percibe es que ha habido un retroceso en áreas sensibles de la institucionalidad. Entonces pienso que por ahí anda ese es el gran desafío, el desafío marco. Uno de los ejemplos de esto, de la pérdida de confianza institucional, es lo que tiene que ver con las instituciones del régimen electoral. Y entonces entramos en tu pregunta. Lo primero, en lo que tiene que ver con la ley electoral, es la necesidad de producir las compatibilidades y adaptaciones que se necesitan en la legislación vigente. Es decir, recuerda que nosotros tenemos una ley del año 97, Correcto. la ley 275-97, es decir, una ley que tiene 19 años de vigencia y a la que le sobrevino 13 años después de su entrada en vigencia una profunda reforma constitucional que modificó cuestiones estructurales Claro, del del sistema. sistema, cuestiones estructurales. Entonces nosotros tenemos una constitución que va en muchos aspectos orientada hacia un camino y una ley electoral orientada hacia otro, en muchos aspectos importantes. Te pongo algunos ejemplos de esas incongruencias casi inexplicables que permanezcan en nuestro sistema. Nosotros tenemos una ley electoral que plantea
la división en cámaras de la Junta Central Electoral. Y una reforma constitucional que la separó. Y una reforma constitucional, claro, si uno habla desde la lógica del abogado que trabaja los temas de derecho público, uno dice, bueno, lo que pasa es que la reforma constitucional implica una derogación de todas las disposiciones de la ley electoral que le son contrarias, pero que no se hayan producido las adaptaciones, que no se haya producido la reforma, es una cuestión que no tiene ninguna explicación razonable. Creo que es necesario que la reforma de la ley electoral o que la nueva ley electoral fortalezca de manera expresa todo el ámbito de competencias regulatorias de la Junta Central Electoral en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque este es un tema, la Constitución de la República le confiere una facultad reglamentaria autónoma a la Junta Central Electoral, eso es indiscutible. Pero hay aspectos que son de derechos fundamentales. Pero hay cuestiones que la Junta no se puede atribuir por vía reglamentaria porque tocan derechos fundamentales y nuestra Constitución establece una reserva legal para la regulación de los derechos. Lo que significa esto es que solo mediante ley votada por el Congreso, una ley que tiene que tener las características de ser una ley orgánica y que tiene que además de ser orgánica, una mayoría calificada. Que es mayoría calificada, pero que además tiene que ser respetuosa del contenido esencial de los derechos fundamentales y del principio de razonabilidad, al tenor de lo que prevé el artículo 74 de la Constitución. Entonces, cuestiones que están reservadas a una ley con esas características no pueden ser objeto de tratamiento por vía reglamentaria por la Junta Central Electoral. Entonces, la ley tiene que definir con precisión las facultades de la Junta Central Electoral en materia de reglamentación del comportamiento de los partidos y de los candidatos en campaña, todo lo que tiene que ver con la forma en que se usan los recursos, los estándares, los límites, la publicidad en los espacios, en los medios de comunicación del Estado o bajo control del Estado, que es un criterio importante que debe tenerse en cuenta. Hay un elemento que debe ser no solo reiterado, sino además, desde mi punto de vista, fortalecido, desde el punto de vista de la precisión, de la claridad y de la contundencia de su formulación en la ley. Y es que no debe ser, no es posible que se produzcan designaciones en un órgano tan sensible para la institucionalidad democrática de cualquier país, como es la Junta Central Electoral, de personas que una vez designadas tienen que renunciar a cargos directivos que ostentan en los partidos políticos, en algunos partidos políticos. Es decir, usted no puede ser un funcionario que va a administrar el proceso electoral si usted, para acceder al ejercicio de las facultades que esa condición le otorga, tiene que primero renunciar de un cargo de dirección. No estoy diciendo que no tengan preferencias políticas, inclusive que hayan tenido afiliación política en algún momento determinado de su vida. Lo que no pueden ser es dirigentes políticos. Porque eso plantea un conflicto insalvable. Y eso profundiza la desconfianza en el sistema y en los órganos del sistema. Entonces creo que ese es otro aspecto clave de la legislación electoral a la que tenemos que abocarnos. Pienso en lo que tiene que ver con la ley de partidos, que es otra cuestión de relevancia pendiente. Perdón, para seguir con la ley electoral. Con relación al número de miembros, ¿tú no crees que valdría la pena que en vez de que sean 5, que sean 3? Porque ¿cuál es el problema de esos niveles de masificación? Honestamente hablando te lo digo.
Sobre todo porque ya todo lo que tiene que ver con la parte jurisdiccional, la parte contenciosa, eso inclusive se le transfirió a la jurisdicción, al Tribunal Superior Electoral. O sea, ¿por qué tanta gente? Mira, yo pienso que si tres o cinco, Yo sé que no, no es relevante. no, desde mi punto de vista no es relevante. Lo relevante es que tres o cinco el órgano tenga una estructura, el órgano se dote Que refleje de imparcialidad. una estructura, no solo que refleje imparcialidad, que es fundamental, sino de una estructura que lo haga operativo y funcional. Y eso requiere equipos técnicos del más alto nivel de calificación en todo lo que tiene que ver con el montaje de la logística, en todo lo que tiene que ver con el manejo de la informatización del proceso, en todo lo que tiene que ver con los procedimientos para la producción de contrataciones. Esa es otra cuestión que en su momento deberíamos revisar. Y yo quiero aprovechar para plantearlo. Sé que hay una sentencia del Tribunal Constitucional Sí, sí, sí. en ocasión del caso de la Junta Dirección Central General Electoral y la y Dirección la General de Dirección Compras y General Contratación. de Compras y Contrataciones Públicas. Pero no, a mí yo no soy de la opinión, no soy partidario de que en nombre del principio de autonomía constitucional un órgano del poder público esté exento del escrutinio de el órgano que en el Estado tiene la facultad de hacer el escrutinio sobre cómo se ejecutan los dineros públicos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y sé que es una discusión técnica difícil, compleja, interesantísima en términos académicos, pero quiero plantearlo de esta manera. Lo que protege el principio de autonomía de todos los órganos autónomos son las cuestiones que son consustanciales a la razón de ser del órgano. Esas cuestiones que son consustanciales a la razón de ser del órgano no pueden ser administradas ni pasibles de decisión ni de regulación por ningún otro órgano del poder público. En eso estamos de acuerdo. En el caso de la Junta Central Electoral, la, las cuestiones netamente relacionadas con el proceso electoral Es competencia exclusiva de la Junta Central no Electoral. pueden ser reguladas, ni evaluadas, ni Ni supervisadas delegadas tampoco. por ningún otro órgano del poder público. Pero la forma en que se maneja el dinero, la forma en que se producen las compras, la forma en que se producen Ya las eso es otra contrataciones, cosa. es algo que no tiene que ver con el proceso Claro, electoral. claro que Y no. en la medida en que no tiene que ver con el proceso electoral, es una cuestión que escapa al ámbito protegido por el principio de autonomía constitucional. Es como si dijéramos en relación con el Banco Central y con las instituciones del sistema financiero en general. El Banco Central tiene autonomía constitucional, igual que la Junta y que el Tribunal Constitucional. Es un órgano constitucional autónomo, ¿no? Ahora, ¿para qué es autónomo? ¿Qué es lo que no puede regular ningún otro poder del Estado? La determinación de los montos del encaje legal, del porcentaje de los ahorros que deben encajarse, que deben las instituciones de intermediación Pero hay otro financiera aspecto que es de orden público. encajar, la Claro. regulación de todo lo que tiene que ver con la moneda, con el tipo de cambio, es decir, todo eso es competencia exclusiva, insoslayable del Banco Central. Y en eso no puede ingresar ningún otro órgano, en la regulación de esas cuestiones no puede ingresar ningún otro órgano del Estado. Pero hay muchas otras cuestiones que el banco en su cotidianidad lleva a cabo. Entonces, eso es importante y creo, y digo que debería ser reexaminado porque me parece que es preservar un coto cerrado, vedado al escrutinio en una cuestión sobre la que la ciudadanía cada vez tiene más puestos los ojos, que es el tema de los manejos del dinero que es de la gente, del dinero público.
y porque se presta a demasiado. Entonces, sobre eso tiene que haber, te dicen nuestros amigos, dicen, amigos tuyos, míos, que queremos mucho, dicen, no, lo que pasa es que la Junta es un órgano autónomo, entonces hay control, porque mira, pueden ir a los tribunales, hay control porque existe el juicio político, no, pero el control de la cotidianidad, el control de la cotidianidad que lo ejerce la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas debería volver a el ámbito de la Junta Central Electoral. Ahora, hay cosas que uno no entiende, porque a fin de cuentas, cuando tú te sometes, por ejemplo, a lo que son regulaciones que van dirigidas a que el uso de los fondos públicos se haga con toda la claridad posible. Yo no entiendo, pero yo creo que lo que se está tratando es inclusive hasta de proteger a quienes administran esos fondos. Porque yo presumo siempre la buena fe de un funcionario público. Yo siempre lo presumo, honestamente hablando te lo digo. O sea, ¿cómo es posible? Te lo digo desde el punto de vista de cómo uno razona en la vida. ¿Cómo es posible que si lo que debe de predominar en un funcionario público es la buena fe, y de lo que se trata es de ver de qué forma se puede proteger ese funcionario público en todo lo que es el manejo y el uso de los fondos públicos? ¿Cómo es posible de que se puedan resistir a eso? O sea, hay cosas que yo no entiendo, honestamente hablando te lo digo. Porque hay cosas que son totalmente razonables. Mira, un desinfectante es un compuesto químico que, una cosa impresionante. Que normalmente se utiliza para limpiar, para dejar limpieza, pulcritud, claridad en toda superficie a la que se aplica el desinfectante. Decía un juez de la Corte Suprema de Justicia, Brennan, el mejor desinfectante en lo que tiene que ver con los asuntos públicos y el manejo de los asuntos públicos es la luz del sol. La absoluta transparencia es lo que mejor contribuye a una relación armoniosa y de confianza entre la ciudadanía y los órganos que en su nombre administran la cosa pública. Porque a fin de cuentas, cuando tú te encuentras, por ejemplo, la ley que es totalmente perfectible, inclusive estamos trabajando en su modificación, la ley de compra y contratación, pero yo sostengo la tesis de que es una especie como de herramienta que viene del Espíritu Santo, porque es que el que te dice no lo haga, es así, vete por este camino, independientemente de sus imperfecciones. Yo no entiendo cómo el que desempeña una función pública se puede resistir a eso. Te lo digo hasta por experiencia personal, aquí en la Fundación. Aquí nosotros tenemos 2 auditores internos. Y aparte de eso, cada 6 meses, una compañía de prestigio nos audita cada 6 meses las cuentas que se manejan en esta institución. Y yo estoy hablando de que aquí los fondos que nosotros administramos vienen del sector privado. Tampoco nosotros estamos obligados a eso. Pero nos hemos dado cuenta que yo creo que como que mejor. Volvemos al tema de la... Que a ti te estén controlando. Volvemos al tema de la confianza. Pero es una cosa que yo no entiendo. Cuando hay resistencia a facilitar por vía de la transparencia los mecanismos de escrutinio sobre el funcionamiento de las instituciones públicas, entonces la gente tiene, la señal que recibe la gente de la calle, la ciudadanía, es de que algo raro está pasando que no quieren que se sepa. Algo raro está pasando que no quieren control. El secretismo. Y entonces eso genera desconfianza. Ahora, yo quiero seguir con la ley electoral, porque como estamos tratando de ver de qué forma podemos aportar en este proceso, nosotros desde la Fundación hemos asumido ya esos temas, y tú lo has venido trabajando. Desde aquí, desde otras instancias, te han consultado las instituciones que estamos trabajando en eso. Y maneja los conceptos, esa es la realidad.
Uno de los problemas que se han presentado y que siempre se presentan en los procesos electorales es la conformación de los colegios electorales. El presidente, el secretario. Una cosa son los delegados políticos. Vamos a la conformación del colegio. Que en la práctica no es ni siquiera la Junta, son los propios partidos quienes sugieren lo que se van a instalar ahí. Y uno viendo, teniendo una visión comparada, por ejemplo el caso español, que vimos que ya a las 2 horas ya se sabía quiénes ganaron, y ahí se contaron a mano los votos. Como el asunto de los ingleses del Reino Unido, que todo lo que fue la celebración del referéndum, ahí se contaron los votos a mano, ya a las 3 horas se sabía, el Brexit. Que yo sostengo la tesis de que aquí vamos a tener que seguir contando a mano porque nosotros tenemos la cultura de que a nosotros las cosas nos las tienen que contar. Y te pongo un ejemplo. Cuando tú vas a un banco y vas a sacar una determinada suma de dinero, lo primero que hace la cajera es que te lo mete en una máquina. Segundo, después que la máquina lo cuenta ella. Y después que ella lo cuenta, te lo pasa a ti y te pide que lo cuentes tú. O sea, hay una... Porque tú tienes que ver el componente cultural de cómo somos nosotros como dominicanos. ¿Qué vamos a hacer con la composición de las mesas electorales? Porque, por ejemplo, en España, se sortea entre ciudadanos, en donde quien se oponga a eso, inclusive eso es un delito penal, a participar en esos procesos porque lo ven como una función cívica. Claro. Mira, ¿Cómo tú ves aquí el problema? Porque ese es parte del problema que tenemos aquí. Mira, yo pienso que es parte de lo que debería ser de los objetos de regulación de la ley. Es decir, tienen que definirse los criterios, unos mínimos criterios para que un ciudadano, una mujer, un hombre puedan ser parte de un órgano de esa naturaleza. Es decir, el colegio electoral es el lugar donde se materializa en los hechos la democracia. ¿Es donde se ganan o pierden unas elecciones? Es donde se materializa la democracia. Es donde la gente va a emitir el voto, a expresar su voluntad respecto de quién quiere que lo gobierne en los ayuntamientos, en el Congreso, en la Presidencia de la República. Entonces, creo que una instancia de esa relevancia tiene que, en términos de su composición, tener, de la gente que la integra, tener unos criterios que obedezcan a estándares mínimos de, como se dice, tiene que haber un régimen, por ejemplo, de incompatibilidades. Debe haber un régimen de incompatibilidades. Hay cosas que si usted no puede ser miembro del colegio. Como tú bien decías, de esto quedan exentos los representantes de los partidos políticos, que son representantes de los partidos políticos que están ahí para velar por los intereses de su partido. Pero estos se supone que son elementos neutrales. Se supone que son elementos neutrales, son microexpresiones de la Junta Central Electoral, y en ese sentido tienen que obedecer a los mismos estándares de neutralidad, a los mismos estándares de imparcialidad que se deben exigir a los integrantes de la Junta Central Electoral, tanto o más, porque vuelvo a decir, lo que distingue esa instancia del proceso electoral de la Junta Central Electoral es que ahí es donde se manifiesta en los hechos la voluntad popular, la voluntad general. O sea, la gente que tiene ese contacto inicial y directo con el momento de expresión de esa voluntad general, no puede ser cualquier ciudadano, pero no puede ser sin criterio. Claro, no puede ser sin criterio. Una serie de condiciones y requisitos. Absolutamente. Ahora, yo quiero tratar un tema y seguimos con el bendito régimen electoral. Y el que tiene que ver con el voto preferencial, que se desnaturalizado. Primero te arrastra al senador.
no hay forma de que si a ti te gusta uno de un partido y otro de otro partido, tú puedas tener esa opción. Tú, si votas por un diputado de un partido, por vía de consecuencia, votas al por el senador. Pero también en el marco de este diseño institucional del voto preferencial, oye, se están cometiendo una serie de travesuras, pero ya a lo interno de los propios partidos políticos. O sea, los problemas que se presentan, por ejemplo, en un colegio electoral, es que los delegados de los partidos políticos, sobre la base de lo que es la línea de su partido, entonces comienzan a cotejar cómo se le distribuirán los votos. No es que le quitan al partido los votos que sacaron, sino cómo lo van a distribuir, ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se distribuye? Entre los diputados de ese partido. Oye, Cristóbal, y eso se ha convertido en uno de los dolores de cabeza más grandes a lo interno de los partidos políticos. Mira, el voto, según la Constitución, es secreto, directo y libre. Si es directo, tú no puedes tener en ninguna instancia de elección popular ningún mecanismo de arrastre. Porque el arrastre lo que significa en última instancia es que de manera indirecta tu voto favorece claro, a una persona. Y deja de ser directo. Entonces, en esa medida hay una transgresión flagrante a la Constitución. Es decir, la figura de arrastre es una transgresión, una violación flagrante de la Constitución. Y esa es una de las cuestiones que deben ser revisadas en la reforma de la ley electoral. Porque no podemos tener una ley electoral no podemos seguir con una ley electoral con disposiciones que chocan de manera tan frontal y tan clara con la Constitución de la República. Si tenemos el sistema de voto directo, no puede haber arrastre. Yo no tengo... hay gente que no le gusta el senador, pero tiene casi compromiso con un candidato a diputado de la misma demarcación y entonces se ve obligada a darle el voto al senador. Pero además hay una cuestión muy extraña y es una operación aritmética que es inconsistente, es una cuestión de aritmética electoral y constitucional que es inconsistente con el sistema constitucional también. ¿A qué me refiero? A que cuando tu voto puede favorecer un mismo voto, favorecer a dos personas, es como si el ciudadano estuviera desdoblando su voluntad, estuviera fraccionando, desdoblando su voluntad. Claro. Es un único voto. O sea, el voto también es único. Entonces es la exigencia de la característica de directo del voto no permite ese nivel de fraccionamiento, porque en la medida en que es directo tiene que surtir efecto hacia una única candidatura, no hacia dos, hacia una única candidatura. Oye, es genial. Déjame decirte una cosa. Tú sabes que nosotros estamos trabajando en este proceso. Pero yo pienso que aquí lo que se va a imponer va a ser la sinceridad. La sinceridad es lo que se va a imponer. Y yo creo que en la medida en que uno explique con la claridad que tú estás planteando esto, en esa medida yo creo que uno va a poder contribuir. Porque hay cosas que son hasta de sentido común. De todas formas, Cristóbal, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos
con Cristóbal Rodríguez. Cristóbal, vámonos con la ley de partidos políticos. Yo recuerdo en la reforma constitucional que tú fuiste el consultor de la fundación y que estuvimos trabajando en el tema de los partidos políticos. No solamente en todo lo que era la creación de un sistema electoral, acuérdate, donde estaba la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, los partidos políticos. Yo recuerdo que en esa ocasión tú decías, bueno, sí, ok, perfecto, vamos a constitucionalizarlo. Pero tenemos que también diseñar desde la Constitución cuáles son los principios que van a fundamentar esas instituciones. Y me acuerdo que se debatió el de la transparencia y se aprobó. Se debatió el de la democracia interna, lo interno de los partidos políticos, y se aprobó el bendito principio. Y recuerdo que había otro principio, no recuerdo en qué artículo está, porque esto está en el 216, tanto lo trabajamos que hasta me acuerdo del bendito artículo, sí, que era el que tenía que ver con la inequidad. Tú sabes que esos tres principios han sido lo que el viento se llevó. Eso no existe en todo lo que es el comportamiento de los partidos políticos en la República Dominicana. El presidente quiere que se apruebe la ley de partidos políticos y la oposición también, obviamente sobre la base de un consenso. Pero ya ellos saben que hay que aprobar la bendita ley. ¿Cuáles son los ejes que sobre la base de estos principios no pueden dejar de ser parte en una bendita ley de partidos políticos? Democracia interna en los partidos. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Yo pienso que eso plantea al Congreso, al legislador, a los partidos políticos, a la ciudadanía en general, el desafío de regular la forma en que se eligen los aspirantes a cargos electivos dentro de los partidos. Es decir, los partidos proponen candidatos a la sociedad, a las distintas instancias de representación, pero la forma de elección de esas candidaturas, o sea, para ostentar la condición de candidato, tiene que agotarse un procedimiento cónsono con la democracia. Cónsono con la democracia implica, entre otras cosas, que debe haber elecciones internas en los partidos políticos. Claro. Eso no significa que todas las candidaturas, el 100% de las candidaturas, a nivel congresional, a nivel municipal, tengan que ser objeto de un proceso de primarias, de claro elecciones que no. primarias internas. Además existen las reservas también. Pero tiene que haber. No se puede soslayar el mecanismo de las elecciones primarias, como pasó en el recién concluido proceso electoral. ¿Ningún partido celebró primaria? No, ¿Solo el PRM a nivel presidencial? No hubo primarias. Eso es increíble. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque la calidad democrática de los partidos políticos es el punto, el primer termómetro para medir la calidad democrática de la sociedad, claro, y del funcionamiento de las instituciones del Estado. Es el punto de partida. Es decir, si tú no tienes democracia en los partidos y si los candidatos de los partidos son electos por votos, por procedimientos no democráticos, lo más probable es que esas personas, una vez estén desempeñando funciones públicas, sean irrespetuosos de los procedimientos que exige la democracia para el desenvolvimiento de las instituciones. Porque la democracia no es una cuestión que se predica. Esa es función de los académicos en la academia.
la prédica de la democracia. En el ámbito del Estado y sus instituciones y en el ámbito de los partidos políticos, la democracia es una cuestión que se practica, que se ejercita. Entonces usted no puede tener un discurso democrático y una práctica que, que diluya ese discurso, que lo convierta en palabra hueca. O sea, ahí hay ese es un primer desafío, la regulación de la forma de elección de las candidaturas a lo interno de los partidos políticos, el respeto de las cuotas de representación de la mujer en los cargos de dirección de los partidos, el respeto de las cuotas. Hay una confusión, porque lo tenemos que tratar con una visión propositiva. Y yo creo que es verdad que es una confusión que tienen los partidos políticos, digámoslo así, de que ellos creen que la cuota de la mujer solamente se aplica en todo lo que tiene que ver con los cargos de elecciones nacionales y no en cuanto a lo que debe de ser esa reserva del 33% para la mujer en todo lo que son los cargos medios a lo interno de los partidos políticos. Claro. Eso ellos no lo han querido entender, Y es claro. Y eso es una disposición constitucional. Porque es que además es condición para lo otro. Es decir, si tú no fomentas el liderazgo, de la mujer, claro, el ejercicio del liderazgo a lo interno del partido, entonces tú no vas a tener la fuente de donde van a salir luego el 33% para las candidaturas nacionales. Las candidatas es una cuestión, no existe sin la otra. Y ese es el sentido de que la Constitución así lo mande, no es otro. Es que tú tienes que permitir espacios e introducir mecanismos de acción positiva que permitan el ejercicio del liderazgo femenino a lo interno de los partidos en sus cargos de dirección. Entonces, ahí hay otro tema que hay que bregarlo. Yo sé que hay toda una discusión, me parece que en nuestro país hay una corriente muy mayoritaria en el sentido de favorecer las cuotas, aunque entiendo que hay gente que no las favorece porque considera que son en sí mismas cuestiones inconstitucionales, pero eso es una discusión que vale un programa en sí mismo. Claro. El otro tema que debe ser objeto insoslayable de regulación por la ley de partidos políticos es lo que tiene que ver con la regulación del dinero en la campaña. Todo lo que tiene que ver con el financiamiento. El dinero. Decía Ronald Dworkin, viejo profesor de Oxford y de Yale, que tú y yo hemos leído mucho. Claro, yo enseño a Dworkin en mis cursos de la universidad. Me tocó consultarlo en todo lo que es el tema de la celebración de los debates, que él hay una parte en ese sentido que lo maneja muy bien. No, él era, además Dworkin era el polemista de en todos los procesos de discusión pública. No, es increíble. En los Estados Unidos. Pero una mente brillante. Decía Dworkin en un ensayo sobre libertad de expresión y procesos políticos, la democracia norteamericana está enferma y está enferma de dinero. Es decir, tiene que haber, primero, topes al gasto en la campaña electoral. Tiene que haber límites al gasto. Porque si tú no estableces límites al gasto en la campaña electoral, entonces lo que estás propiciando es la desnaturalización, para decirlo con una expresión del profesor Hans Kelsen, de la esencia y el valor de la democracia. La desnaturalización de la esencia y el valor de la democracia. Porque la democracia se supone que es el resultado de un proceso libérrimo
de deliberación pública permanente que concluye con el voto de los ciudadanos para la elección de las personas que van a representar sus intereses en las distintas instancias de representación del Estado. Y el parámetro para la toma de decisión que orienta el voto se supone que es el programa de gobierno que le presenta como oferta electoral el candidato al ciudadano. Pero cuando tú permites el uso indiscriminado y sin límite del dinero, entonces el dinero que te permite publicidad, que te permite copar todo el espacio público, opaca el debate sobre el contenido de la política, opaca el debate sobre las propuestas de los candidatos, claro. opaca todo el carácter programático que debería estar en la esencia del funcionamiento cotidiano de los procesos electorales, del desarrollo de los procesos electorales. Y entonces la democracia se eclipsa. La democracia se eclipsa. Otra cuestión relacionada con el dinero. ¿Esa es la plutocracia? La plutocracia. La plutocracia, la democracia del dinero. Claro. ¿Se acabó? Entonces, otro elemento relacionado con el dinero tiene que ver con la transparentación, el establecimiento de mecanismos legales que obliguen a transparentar el uso de ese dinero. No solo el uso, la fuente. Claro. La fuente, de dónde viene el dinero. Y volvemos al tema. Si yo no sé de dónde viene, si son oscuros los rincones de procedencia del dinero que financia la campaña, en la oscuridad puede venir cualquier cosa. Dicen en el campo mío, de noche todos los gatos son prietos. No, además eso tiene un nombre, Cristóbal, eso es lavado. ¿Entiendes? Entonces, eso lo que significa es que puede muy entrar duro, pero eso es lavado. Dinero del crimen organizado, dinero de la droga, dinero de la corrupción pública. Es decir, el dinero del crimen financiando candidaturas. Cristóbal, yo quiero recordar... en el pasado proceso electoral, la autoridad competente, el Procurador General de la República, anunció que estaban en investigación 20 candidatos al Congreso de la República. Se lo advirtió él a los partidos políticos. De esos 20 se han colado 6. En estos días el procurador anunció que están en investigación. Oye, mira, sinceramente te lo digo, yo creo que para ejemplo basta un botón. O sea, eso es injusto inclusive. Entonces exponer este país a eso. Eso es grave porque... No, es que eso no hay derecho a eso. Lo que eso significa... Eso no hay derecho. Lo que eso significa es que se abre, hay una brecha muy grande abierta a la penetración de los intereses del crimen en la política institucional. Así como los distintos sectores que desarrollan actividades legítimas en la sociedad tienen representación de sus intereses en el Congreso o trabajan para tener representación de sus intereses en el Congreso. Pongo ejemplos. El empresariado trabaja para que sus intereses en lo que tiene que ver con la política fiscal, con la política monetaria, con la política de los tipos de interés, estén representados y que haya seguridad jurídica. Las mujeres quieren que los derechos que le asisten como ciudadanas tengan una representación, tengan voces que los defiendan. Eso es absolutamente legítimo. Lo que quiere el crimen organizado a través de la opacidad y del hermetismo en la procedencia de los fondos que financian las campañas es tener representantes en los órganos de representación popular que velen por la impunidad
del crimen y por mantener ocultos los oscuros vericuetos en los que funciona el crimen. Eso es lo que está detrás, porque la discusión pública se contenta con decir no hay que saber de dónde viene el dinero, porque es que si no el narcotráfico financia la campaña. Pero el problema no es que el narco financie la campaña, el problema es que el narco financia la campaña buscando representación, impunidad también. buscando representación que le garantice impunidad. Claro, Para claro. tener impunidad yo tengo que tener control. Y una forma de tener control es metiendo dinero para financiar la campaña. ¿Y tú sabes cuál es el punto culminante de lo grave de esta situación? Que hubo un momento en que en Colombia no se contentaron con financiar a otros. Y tuvimos a Pablo Escobar Gaviria como diputado en el Congreso Nacional de Colombia. Nosotros estamos ya exponiéndonos a esa situación. Y uno lo dice y podría parecer, a alguna gente le podría parecer un tremendismo. No. Pero no. Es una gran preocupación. No, si no se le pone freno a eso, el camino es cuestión de caminarlo para que lleguemos a eso. No, sin lugar a dudas. Ahora, todo este proceso también reflejó los niveles de formación, digámoslo así, que tenían muchos, yo te diría que muchísimos, de quienes resultaron ser candidatos. Eso se veía mucho, no tanto en la capital, pero sí en muchos de nuestros pueblos. Porque a fin de cuentas, todo este dinero que está penetrando a la política se está llevando de encuentro a los liderazgos locales. Para que tú tengas una idea, en Honduras, oye bien, en Honduras, en Ecuador, Costa Rica, bueno, ya Costa Rica es ejemplo de tantas cosas, bueno, pero lo tenemos que poner como un buen ejemplo también en esta ocasión. Ellos, como consecuencia de que han entendido de que para tú ejercer una función pública, tú tienes que tener un nivel de formación política, porque es con política de Estado que tú vas a bregar. Para tú aspirar a una posición pública, la que sea, tú tienes que pasar por unos programas de formación. Aquí, cuando aprobamos la ley de financiamiento a los partidos políticos, una de las motivaciones era para incentivar los programas de formación al interior de los partidos políticos, y lo que pasó fue que todas las escuelas de formación política de todos los partidos políticos desaparecieron. ¿Qué vamos a hacer con eso? La Junta Central Electoral proponía de los fondos que recibían los partidos que un buen porcentaje se dedicaran a los programas de formación política. ¿Cuál es tu visión? Porque tú también, tú eres abogado, pero tú tienes una visión política de analizar los procesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta situación que real y efectivamente está llevando a que gente competente no quiera participar en los asuntos públicos, y eso le está abriendo la puerta a la mediocridad, vamos a decirlo de esa forma, a ver si me entienden? Mira, el tema de la formación política es una de las responsabilidades que deben reasumir los partidos políticos. Pero que por Dios. Y como tú bien dices, es una cuestión que está contenido en el proyecto de ley de partidos de la que Junta produjo la Junta Qué buen proyecto Electoral. Es buen proyecto. Es un buen proyecto que tiene cosas mejorables, pero es un buen proyecto. Es un buen proyecto. Yo diría que es muy bueno. Y ese es un tema importante. ¿Por qué? Porque parte de los partidos no solo luchan por ganar espacios de poder y por gobernar, también deberían luchar porque la gestión de gobierno sea una gestión eficiente, claro, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, a nivel legislativo y a nivel de los municipios. Y para tú tener una gestión eficiente, tú tienes que tener gente que tenga la visión que se requiere, la comprensión de los problemas
que le plantea a un representante como responsabilidad el desempeño de ese cargo. Entonces, yo creo que ese es un tema importante. Hay otro tema también que me parece que es de los insoslayables en la ley de partidos políticos, y es ya hablamos de los recursos en lo que tiene que ver con el gasto y en lo que tiene que ver con la procedencia, el tope del gasto y la procedencia. También. Pero hay un punto intermedio que es el tema de la equidad en el acceso de los candidatos a los espacios de publicidad en los medios de comunicación del Estado o bajo control del Estado. Eso también debe ser regulado, y también en relación con eso deben establecerse con precisión los ámbitos de competencia regulatoria de la Junta Central Electoral. Es decir, no puede ser que un partido político alquile todas las emisoras de una provincia para promover la candidatura o las candidaturas, sus candidaturas en esa provincia, y que no se puedan escuchar las voces de los candidatos de las otras formaciones políticas, porque cuando eso pasa, la libertad de expresión entonces se desnaturaliza, claro, y claro. La libertad de expresión entonces tiene un efecto silenciador. No, y sobre todo... O sea, tú te has agenciado tanta capacidad de hablar que logras que nadie más se oiga. Y entonces cuando la libertad de expresión opera así, está absolutamente desnaturalizada, claro, porque la libertad de expresión tiene que ser para todos. Claro, claro. Y sobre todo cuando esas situaciones se dan el día en que se cierra la campaña. Siempre, en esos 2 3 días previos. De todos modos, no, y es bueno que nosotros tenemos que crear conciencia. Tú ser miembro de un congreso, tú ser el alcalde de una localidad, eso no es como tú manejar una banca de apuestas, que ahí lo que predomine la suerte, no. Es que hay que manejar ciertos niveles tener ciertos niveles de capacidades como para tú tener la conciencia de cuál es tu verdadero rol. Es increíble, pero el tiempo se agotó. Se agotó. Tenemos una hora hablando, y en nombre de la Fundación una vez más te agradezco que haya correspondido a esta invitación del conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Gracias a ti. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.